Hola a todos, soy Jorge Ufano, el profesor del curso de análisis técnico nivel 1 que ofrecemos de clasesdebolsa.com. Esta va a ser la tercera edición del curso, es decir, en los 2 años anteriores. La primera edición fue en el año 2008, hubo otra edición en el 2009 y esta es la tercera en el 2010. Y en él pues vamos a basarnos en el temario de la primera edición, más o menos el mismo temario que tuvo el curso la primera vez que lo hicimos, pero eso sí, vamos a cambiar algunas cosas, vamos a meter algunas novedades en alguno de los cursos y también pues han pasado ya 2 años desde que grabamos la primera edición del curso y también yo tengo ahora mismo más experiencia en los mercados y a la vez pues puedo explicar de alguna de las pautas que explicábamos, pues dar también mi impresión un poco más experimentada de lo que funciona mejor, lo que funciona peor, lo que ya no funciona, lo que funcionaba antes y no funciona, cosas que se explican y que se dan como básicas en el análisis técnico, en muchos libros que se explican que han funcionado y que luego a la hora de investigar, de hacer simulaciones con ese patrón, a ver qué hubiese sucedido si hubiésemos aplicado una determinada estrategia que siguiese un patrón específico durante un periodo de tiempo, pues luego te das cuenta que no funcionan en la realidad, en los mercados. Entonces todo eso vamos a ir desgranándolo durante el curso. Entonces vamos a comenzar viendo el temario del curso. Yo creo que es lo más interesante empezar así para que tengáis una reflexión global de lo que vamos a ver. Entonces, bueno, lo tenemos ubicado en la página web de clasesdebolsa.com, aquí lo tenéis. Entonces vamos a comenzar viendo, como en cualquier curso, y va a ser en un primer momento muy básico. Es curso de análisis técnico nivel 1 y un primer momento vamos a intentar llegar a todas aquellas personas que no tengan ni idea, que nunca en su vida hayan oído hablar de lo que es análisis técnico. Así que quizás algunos de vosotros este primer tema, aquellos que por lo menos ya sepáis lo que es un soporte, una resistencia y de qué va esto el análisis técnico, pues quizás se os pueda quedar un poquito que no vais a aprender mucho, pero os puede servir como repaso y siempre vais a aprender algo porque siempre vamos a intentar transmitir en cualquier punto pues una óptica, siempre me gusta una óptica diferente y trabajar a través de ejemplos que se me van ocurriendo. Muchos de ellos pues, podéis pensar que son absurdos, pero es un poco mi forma de trabajar, intentar darle muchas vueltas y ver las cosas con ejemplos para que intentar llegar a todos los que estéis siguiendo el curso, que realmente es lo que es importante. Entonces vamos a tener, como digo, la primera parte del curso es la introducción al análisis técnico. Vamos a empezar viendo la filosofía del análisis técnico y luego vamos a ver, yo creo que es importante antes de empezar a preparar a una persona, a un alumno a tener las herramientas necesarias para operar o para realizar estrategias coherentes de inversión basadas en análisis técnico. Es importante que todo el mundo tenga bien claro cómo funciona el mercado, qué es el mercado. Entonces vamos a intentar hacer una simulación incluso del mercado para que todos tengáis en cuenta cómo se mueven las órdenes, por qué cuando el precio sube, cuando baja, porque muchas veces sube muy rápido, porque sube más despacio, porque cuando baja de una manera y sube de otra. Todo esto lo vamos a ir viendo en esta primera sección de cómo funciona el mercado. Vamos a ver también los diferentes tipos de órdenes que existen para operar en bolsa, que creo que también es importante luego a la hora de aprender, por ejemplo, los stops, dónde ponerlos, dónde no ponerlos. Todo esto es importante para saber los tipos de órdenes que cualquier operador puede dar al mercado. También nos va a servir para por lo menos tener en la cabeza un pequeño esquema de cómo se mueve la bolsa, cómo se mueve el precio y de qué depende o por qué sube o por qué baja. Vamos a ver, también es un punto muy básico, construcción y tipos de gráficos que existen para que todos sepamos desde el principio, del primer momento, qué es un gráfico de velas, cómo se interpreta, por ejemplo. Vamos a ver luego una introducción al análisis de valores utilizando una plataforma de gráficos. Durante el curso utilizaremos sobre todo Visual Chart 5, porque es la plataforma más utilizada en España, pero también utilizaremos la plataforma de algún broker y también utilizaremos, o por lo menos veremos, el Pro Real Time. Nuestra idea es dar ejemplos de todas las plataformas más interesantes que existen y luego que cada cual pues, utilice en el futuro la plataforma que mejor se adapte a lo que necesita o lo que está buscando. Luego vamos a ver también la teoría de Dow y conceptos básicos de tendencia. Estos son los primeros conceptos previos del análisis técnico y aquí me voy a pasar en el libro que es como la Biblia del análisis técnico por excelencia para estos puntos, que es el libro de John J. Murphy de análisis técnico de los mercados financieros. Luego vamos a pasar a ver el análisis técnico oriental, el análisis técnico de velas. Este tipo de análisis es un análisis que comenzó, o análisis técnico oriental, que trajo Steve Nixon a Occidente y desde el año 1990 y que se ha escrito desde ese momento mucha literatura sobre él, tanta que muchas veces en Occidente muchos analistas pues, se basan únicamente en técnicas de velas orientales. Vamos a ver
todas, o la gran mayoría de las velas que existen, sobre todo como figuras de vuelta, las más importantes, aunque en general yo no las utilizo para mi operativa y realmente no estoy, o me he quedado un poco desencantado de ver los resultados que tienen ciertas figuras. Entonces, aunque vamos a verlas un poco todas, porque yo creo que el curso es importante dar al alumno, es mi intención dar al alumno todo lo que existe alrededor del análisis técnico, todas las herramientas para que luego él pues puede ir buscando su verdad del análisis técnico, puede ir dando una estrategia que se adapte bien a su forma de ser y que pueda conseguirla, que obviamente tenga beneficios en el largo plazo, pero mi idea es dar en vez de dar unas estrategias concretas, que serían un poco, bueno, o lo que a mí me ha funcionado, pero mejor darle al alumno todo el repertorio de ideas que existen para que él la sepa bueno, trabajar, ordenar la mente y poco a poco ir investigando sobre ellas, probándolas en el mercado para que luego él se quede con su propio arsenal. No obstante, lo que sí voy a hacer es ir diciendo en cada momento, según voy explicando las cosas, lo que sí voy a ir es en cada momento diciendo lo que creo que es lo que mejor funciona, no lo que creo no, lo que yo he investigado que es lo que mejor funciona y lo que no funciona tanto, por lo menos según las pruebas que yo he hecho. Entonces, y los mercados en los que he operado. Entonces vamos a ver, como digo, análisis técnico oriental, las figuras de vuelta, luego las figuras de continuidad y luego los dojis, que algunos sonarán lo que son, y las estrellas. Luego vamos a pasar al análisis técnico occidental, que es el análisis técnico clásico, y en él vamos a ver lo que son los soportes, la resistencia, las medias móviles, vamos a ver los retrocesos porcentuales, el retroceso de Fibonacci, luego los modelos que existen de cambio más importantes, en este sentido aquí algunos os sonará por ejemplo el hombro cabeza hombro, los modelos de continuidad más importantes, cómo utilizar el volumen para operar en bolsa, y luego nos pararemos a ver unos cuantos indicadores técnicos como el MAC, el RSI, el estocástico, que son análisis un poco más cuantitativos, un poquito más difícil, sobre todo, ya no de trabajar con ellos, sino de interpretar qué significan. Y creo que es importante que a un alumno no se le diga el MAC, por ejemplo, cuando lo veamos, es esto y funciona de esta manera. Cuando está por encima de un determinado valor hay que comprar, cuando esté por debajo hay que vender, por ejemplo. En vez de decir esto, a mí me gusta más a mis alumnos explicarles bien el sentido que es el MAC, explicarles bien qué es el RSI, explicarles cómo se construye, explicarles qué lógica interna tienen y una vez visto esto, pues ya explicarles también cómo se aplica en el mercado. Esto sobre todo sirve para que el alumno esté sabiendo qué está buscando en el mercado cuando pone un indicador y para que luego en el futuro no ponga indicadores que muchos analistas, yo los he visto, ponen dos indicadores que están manifestando prácticamente lo mismo y que con uno de los dos vamos que nos podríamos funcionar tranquilamente. Igual. Luego veremos un poquito de análisis psicológico en bolsa, que esto también es importante. La teoría de la opinión contraria, ratio put-call, estos son una serie de ratios o de teorías que nos pueden ayudar, nos pueden ser un valor añadido a nuestro análisis o lo podemos utilizar como filtro en nuestro análisis, es decir, vamos a operar de una determinada manera y salvo que el análisis psicológico nos esté diciendo lo contrario. Entonces en ese momento no operaríamos según la estrategia que queremos porque se tendría que confirmar también, aparte de, por ejemplo, que un indicador esté cruzado de una determinada forma, pues que a la vez como filtro tiene que ser que el ratio put-call esté en un determinado lugar. Quiero decir que es importante muchas veces que la bolsa tiene una parte psicológica importante que vamos a intentar trabajar sobre ella y vamos a intentar explicar qué influencias puede tener las diferentes ratios psicológicos que podemos obtener del mercado para elaborar nuestras estrategias coherentes de inversión. Veremos también información procedente de los directivos, titulares de los periódicos. Luego veremos otros indicadores de sentimiento y cómo hemos añadido también este tema que sobre todo es especialista Jesús de especulación.org, pero bueno, como amigo he leído muchos de sus artículos y a la vez pues he hecho también algunas pequeñas investigaciones en este ámbito y vamos a explicarlo en su momento brevemente cómo operar en bolsa estudiando si los principales brokers están comprando o vendiendo. Yo no es una cosa que haga realmente en la actualidad para mi operativa, pero que puede ser interesante y hay gente que opera de esta forma. Entonces vamos a explicarla y a lo mejor alguno de vosotros pues al final seas especialista en operar en bolsa estudiando los brokers, según lo que están haciendo. Luego vamos a ver estrategias de especulación, esto es importante, esto lo hemos reordenado este tema con respecto a ediciones anteriores. Vamos a ver, es muy importante, teniendo todos los indicadores y teniendo incluso ya una estrategia, un modelo de cómo invertir, es importante saber, bueno, lo primero, que una estrategia debe tener esperanza matemática positiva, entonces hablaremos sobre ello, intentaremos ver qué estrategias las tienen, qué estrategias no las tienen,
Y luego intentaremos dar al alumno un método de trabajo de cómo desarrollar una estrategia de especulación, es decir, cómo son los pasos a seguir. Será una clase teórica en la que veremos cómo desarrollar una estrategia del principio al final, es decir, los pasos a seguir, los pasos que tenemos que ir buscando. Veremos la introducción a los sistemas de trading y veremos, esto es una pequeña introducción porque como sabéis el siguiente curso, el curso que viene posteriormente a este, el curso de introducción a los sistemas de trading, es un curso de análisis técnico nivel 2 y de introducción a los sistemas de trading, pues trata completamente lo que es este tema. Aquí veremos una pequeña introducción para que el alumno vaya siendo a lo que es un sistema de trading que es muy, muy importante en el mundo de la bolsa y que a mi juicio es fundamental para tener éxito, tener un buen sistema bien probado, bien testeado y poderlo seguir a rajatabla. Y veremos también algunos conceptos de gestión monetaria que son muy importantes también a la hora de tener una buena estrategia. Podemos tener una muy buena estrategia de inversión elaborada y arruinarnos si no empleamos un mecanismo de gestión monetaria del dinero que tenemos que invertir, por ejemplo, por operación, que sea óptimo, que sea eficiente. Luego veremos también análisis técnico para operar con futuros. Veremos un tema de qué son los futuros y se lo explicaremos y veremos las diferencias que existen entre operar con análisis técnico en acciones y operar con futuros sobre índices, por ejemplo. Y luego veremos, bueno, aquí es un pequeño consejo de en qué mercados de futuros deberemos operar. Y para terminar, pues terminaremos con ejemplos prácticos de cómo operar utilizando varios tipos de análisis simultáneamente. Es decir, cogeremos todas las ideas que hemos transmitido a lo largo del curso y las meteremos todas como en un bol y empezaremos a sacar pues los productos, ¿no? La tortilla hecha, los macarrones con tomate hechos, es decir, todo un poquito mezclado, todos los ingredientes los meteremos en un bol y iremos sacando diferentes tipos de comida y iremos viendo pues lo que nos va dando en el mercado. Realizaremos algunas prácticas, como digo, en los mercados en las que iremos viendo qué hubiese pasado con una determinada estrategia en el tiempo. Este último tema es especialmente importante e interesante. Y bueno, y luego por último, aunque lo iré diciendo a lo largo del curso como colofón, porque os iré diciendo a mí este indicador que os estoy explicando no me gusta mucho, a mí esta vela realmente no funciona, pero bueno, ya al final haremos como una especie de resumen entre todo lo que hemos visto, pues lo que a mí personalmente más me agrada. Que no quiere decir que sea lo mejor y que no quiere decir que haya realmente otras cosas que he explicado, que vosotros probéis y que os funcionen perfectamente, o que incluso me podréis demostrar que hay una cosa que yo dije que no funcionaba mucho, pero porque yo he hecho un estudio concreto, pero que vosotros a través de otro estudio concreto que podéis hacer, pues os dais cuenta de que realmente funciona. Obviamente va a ser este tipo de estudios, quizás necesitáis hacer el segundo curso en el que se explica un poco eso, cómo hacer estudios de estrategias, cómo evaluarlas, y eso sobre todo se explica en el curso de análisis técnico nivel 2, que es el que sigue posteriormente a este. Realmente este curso está en medio del curso, como estoy explicando, del nivel 2 y también de nuestro curso gratuito, que también es importante, los que no lo hayáis visto todavía. Como anterior a este curso, realmente tenemos un curso de introducción a la bolsa y a los mercados financieros, que realmente no hace falta, no es prescindible, no es imprescindible hacerlo previamente a hacer el curso de análisis técnico nivel 1, que es este que estamos tratando, pero que sí que es importante que alguna de las clases las veáis, otra de ellas aunque sea para conocer los productos. Muchos productos que vamos a ir viendo, como por ejemplo los CFDs, como por ejemplo los futuros, son productos que realmente vosotros no tenéis por qué saberlos. Y yo lo voy a hacer como que lo sabéis cuando esté hablando durante el curso. Entonces, si alguna vez tenéis alguna duda, pues podéis venir al curso que es gratuito y ver cualquiera de estas clases que están ordenadas. Pues, por ejemplo, en el tema 1 vamos viendo bueno, una pequeña introducción a los mercados de valores, que son las OPV, las OPS, los tipos de órdenes, vamos a ver, y luego vamos viendo qué son los ETFs, qué son los futuros, qué son las opciones, qué son los CFDs. Son productos que probablemente en alguna de las clases pues iré viendo, pues porque aquí no, si aquí nos ponemos largo en este futuro o con este CFD o cortos en este CFD, pues si no tenéis ese vocabulario, os aconsejaría que vieseis estos vídeos, que para ello están, para fomentar que el alumno pues se forme en los productos financieros que existen en la bolsa. Y luego aparte, en el último, bueno, aparte el tema 7 es muy interesante porque nos trae los principales indicadores y variables económicas que influyen en los mercados, o sea, cómo influye la economía en la bolsa, y en la parte 8 es el análisis fundamental, un pequeño ejemplo de análisis fundamental, que es el otro tipo de análisis, junto con el análisis técnico, que predomina o que utilizan las personas que de una manera seria pues intentan rentabilizar sus inversiones en bolsa. Sería, me imagino, o sea, me refiero a que no lo hacen de forma intuitiva, que hoy se levantan, voy a comprar esto que está muy bajo, voy a vender esto. Entonces se utiliza bueno, o el análisis técnico y cuantitativo, que es lo que nosotros realizamos desde clases de bolsa y lo que vamos a explicar en el curso que estáis
realizando, y luego está por otra parte el análisis fundamental, que es el que organizan otras personas. Pues aquí viene un ejemplo, aquí viene una introducción a este tipo de análisis. Vamos a comenzar a ver ya el primer tema del curso, que se titula Introducción al análisis técnico. En este primer tema del curso vamos a comenzar viendo la filosofía del análisis técnico. Vamos a ver cómo funciona el mercado. A través de Excel vamos a hacer una simulación de cómo de un mercado simulado, pero como si fuese un mercado real, de un producto imaginario. Vamos a intentar meter órdenes al mercado, diferentes órdenes, para ir viendo, para que intentéis comprender, con el objetivo de que comprendáis cómo se mueve el precio de un determinado mercado y lo tengáis claro, porque es muy importante para luego entender muchos de los conceptos que nos ofrece el análisis técnico. Vamos a ver los tipos de órdenes que se le puede dar a un mercado, independientemente de que sea de acciones, de divisas o de futuros. Vamos a ver construcción y tipos de gráficos, vamos a ver los tipos de gráficos que existen, cómo se construyen y los principales gráficos que se utilizan para que sepáis perfectamente, pues, por ejemplo, un gráfico de velas, una vela, pues qué significa. Esto lo vamos a ver en este primer tema introductorio. Luego vamos a ver la introducción al análisis de valores con una plataforma de gráficos. En él veremos las funciones más importantes que podemos utilizar, vamos a utilizar el Visual Chart Synchro y el Pro Real Time en este punto, aunque luego en el curso utilizaremos preferentemente el Visual Chart 5, y el objetivo que tenemos es que comencéis a ver las funciones más importantes que se pueden dar en los tipos de software como el Visual Chart o el Pro Real Time, para que vosotros pues podáis utilizarlo ya no solo a lo largo del curso, sino luego para aplicación personal, para realizar estrategias que pueden ser, incluso en primer lugar se recomienda ficticias y simuladas, y luego ya en operaciones reales. Lo bueno de estas plataformas es que son gratuitas, es un software que es fundamental para cualquier analista técnico, la descarga es gratuita y lo que tenéis tenéis los gráficos a fin de día, pues podéis ver cómo ha evolucionado la sesión anterior, la sesión de hace 2 semanas, de hace unos meses o de hace unos años. Lo único que sí sería de pago, o habría que pagar, que muchas personas lo confunden y piensan que hay que pagar para tener, por ejemplo, el Visual Chart 5 en casa. No, es gratuito, lo que hay que pagar si queremos tiempo real. Si queremos tiempo real con ellos, pues sí que tenemos que pagar una cuota mensual, pero para muchas estrategias que vamos a desarrollar no es necesario tiempo real. Vamos a ver la teoría de Dow y vamos a finalizar viendo los conceptos básicos de tendencia. Yo personalmente me considero un inversor tendencial, un especulador tendencial. Tanto los sistemas de especulación que utilizo como las estrategias son todas tendenciales. Y durante el curso pues os voy a intentar hacer especial hincapié en la importancia de seguir la tendencia de los mercados. En este primer tema introductorio vamos a ver los primeros conceptos básicos que me gustaría que fueseis entendiendo y que fueseis teniendo en cuenta. Comenzamos a ver un poquito de teoría viendo la filosofía del análisis técnico. Y lo primero que vamos a hacer va a ser una definición de qué es el análisis técnico. Os voy a dar 2 definiciones que yo mismo he acuñado y que son mis definiciones personales de lo que para mí significa el análisis técnico. La primera de ellas diría que el análisis técnico va a ser el estudio de los movimientos del mercado, principalmente del precio, de cómo se mueve el precio de los diferentes activos, mediante el uso de gráficos y de indicadores estadísticos, con el objetivo de encontrar pautas o patrones que nos permitan diseñar estrategias coherentes de inversión. Esta sería una primera definición de lo que para mí es el análisis técnico, que como misión fundamental tiene que podamos diseñar estrategias coherentes de inversión. Ahora analizaremos con ejemplos incluso de otras materias que son estrategias coherentes, o a qué le llamamos estrategias coherentes. Sobre todo está muy unido a mi segunda definición de análisis técnico, que sería el arte, para algunos la ciencia estadística, para otros, de estudiar y cuantificar los patrones con esperanza matemática positiva que existen en los mercados. Ahora vamos a ver, uniéndolo con estrategias coherentes de inversión, cómo realizar estrategias coherentes de inversión está muy próximo o muy relacionado con encontrar patrones con esperanza matemática positiva. Y como digo, vamos a verlo para otras disciplinas o incluso para otros juegos, porque para mí en muchas ocasiones la bolsa es como una especie de juego. El que diga lo contrario
Pues para mi juicio se equivoca. Estamos realmente jugando y realmente nos estamos intentando encontrar unos patrones que tengan una ventaja competitiva y realmente es como un juego, como puede ser el ajedrez, por ejemplo, también, que es otro tipo de juego. Entonces vamos a ver, como digo, a mi juicio cada día más el análisis técnico deja de ser un arte, aunque muchas personas lo relacionan así, es más una ciencia estadística. El análisis técnico yo me refiero más al análisis técnico cuantitativo. Y vamos entonces a comenzar a ver algún ejemplo. Entonces vamos a utilizar por primera vez el Excel, vamos a ir para allá. El objetivo de mostraros estos juegos, que son juegos sencillos, con el que probablemente algunos de vosotros, con todos los juegos que mostremos aquí, los tres que vamos a mostrar, estéis familiarizados, es que descubráis o intentar transmitiros qué es eso de encontrar una estrategia coherente de inversión en un determinado juego y qué es o cuál es la importancia de tener un patrón o de estar utilizando un patrón con una esperanza matemática positiva. Entonces vamos a comenzar viendo el juego de las apuestas deportivas. Imaginaros que mañana hay un partido que es un partido de liga de primera división y que van a jugar el Real Madrid contra el Almería, vamos a poner. Entonces imaginaros que vosotros pues, podéis apostar que gana el Real Madrid o que no gana el Real Madrid. Que no gana el Real Madrid sería que empatan o que gana el Almería. Imaginaros que vosotros sois muy buenos estimando probabilidades y que creéis que las probabilidades de que gane el Madrid son del 80%, vamos a poner, y las probabilidades de que empaten, están jugando en el Bernabéu, de que empaten o que ganen en Almería es un 20%. Vamos a verlo fácil. Si vosotros, por ejemplo, podéis apostar con un amigo 10 euros a que gana el Madrid, pues tendríais que si gana el Madrid os lleváis 10 euros, si no gana el Real Madrid perdéis 10 euros, ¿no? A priori, podéis ver que esta apuesta es muy rentable para vosotros. Hombre, siempre que estéis aquí, siempre las probabilidades no son fijas, son estimadas. Las tenéis que estimar vosotros. Si vosotros le dais que es un 80, podríais haber dado que es un 75 o un 85. Son subjetivas realmente. Aunque más o menos sabéis que están más o menos dentro de... son coherentes las que he puesto, ¿no? Más o menos de 10 partidos, en el Bernabéu 8 lo va a ganar el Real Madrid, lo podéis ver a lo mejor por la historia, por el nivel de los jugadores que hay, 8 lo va a ganar el Real Madrid y 2 no los va a ganar. A lo mejor pues uno empata, uno gana el Almería. 2 no los gana, 8 los gana el Real Madrid. Tenemos, por lo tanto, que esta apuesta, si la realizamos una vez, podemos perder. Podemos perderla y podemos perder 10 euros porque justo el Almería empata en la ocasión en la que hemos apostado. Oye, ¿esta estrategia es una estrategia coherente de inversión con estos cálculos? Pues sí. Sí, tenemos un buen patrón identificado y esta estrategia tiene lo que se llama esperanza matemática positiva. Porque a largo plazo, cuando realicemos esta apuesta un número muy elevado de ocasiones, pues nos va a dar dinero seguro. Entonces vamos a ver un concepto importante que es este de esperanza matemática, que luego lo veremos a lo largo del curso, incluso hay un tema sobre él, esto es simplemente una introducción, vamos a ver simulaciones con Excel, mucho más, un poquito, no mucho más, ¿no? Son más complejas que estas, y más también más profesionales, pero en este primer caso vamos a ver cuál sería la esperanza matemática positiva de este juego. Pues sería que nosotros, ¿cómo la calculamos? La calculamos por la probabilidad que tenemos de ganar dinero, que es un 80%, por lo tanto tendríamos la probabilidad que tendríamos de ganar dinero, por lo que ganaríamos si se cumplen las probabilidades, que es 10, más la probabilidad que tendríamos de perder dinero por, como ya está en negativo, ya lo dejamos así, por lo que perderíamos, que son menos 10, si se da el resultado, se da el otro 20%. Por lo tanto, nos sale que nuestra esperanza matemática positiva es de 6. ¿Qué significa? Que sea 6, que no sea menos 6, significa que vamos a tener, que es esperanza matemática positiva. ¿Qué eso es lo que significa una estrategia coherente de inversión? Que la esperanza matemática sea positiva. Y cuanto mayor, más coherente sería. ¿Qué significa este 6 a niveles matemáticos? Pues significa que si repetimos este juego un número muy elevado de veces para intentar vencer la varianza que existe en el corto plazo, porque a un partido puede ganar Almería, obviamente, pero si jugasen después de 10.000 partidos, pues de media el Madrid va a ganar el 80%, siempre y cuando, como digo, hayamos simulado bien estas probabilidades, y Almería habrá ganado el 20%. Por lo tanto, la media por cada vez que apostamos a este juego es que ganamos 6 euros. Por lo tanto, cuando hayamos jugado, vamos a poner 100.000, hayamos hecho esta apuesta en 100.000 ocasiones, en 100.000 partidos de entre Real Madrid y Almería,
habremos ganado 100.000 por 6, y esto por ley de los grandes números y por el concepto de matemáticas, aproximadamente, cuando hablo aproximadamente, luego en el futuro veremos simulaciones un poquito más profesionales, con sendas históricas, de evoluciones de gráficos de hasta dónde podemos llegar, pero tendríamos que hemos ganado 600.000 euros. Después de 100.000 apuestas de este estilo, habremos ganado de media 600.000 euros. ¿Por qué? Porque la esperanza matemática es de 6 euros de media por apuesta. Este es un ejemplo, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, vamos a poner, para que veáis lo absurdo que sería, imaginaros que podemos apostar a que gana el Real Madrid, pero vamos a poner un poco lo que nos da una casa de apuestas en la que vamos a... Esto no es con un amigo que es de Almería fanático para poder apostar esto contra nosotros, sino contra una casa de apuestas o contra un mercado, como por ejemplo hay muchas casas de apuestas como Betfair, que es como un mercado en el que apuestas contra otros jugadores. Entonces, imaginaros que el mercado nos da 2 euros si gana el Madrid, y si gana Almería perdemos, vamos a poner 20 euros. Pues en este caso, ¿qué ocurriría? En este caso, dice, bueno, apostar contra el Madrid es lo fácil, puede ganar 2 euros casi seguros. Sí, pero es que como no gana, pierde 20 euros. ¿Qué significa? Que la esperanza matemática positiva, es decir, la probabilidad de ganar el Madrid por lo que ganaba, como si gana el Madrid, más la probabilidad de que pueda no ganar el Madrid, por la probabilidad por lo que perderíamos si el Madrid no gana, es de menos 2,4. Lo que significa que la esperanza matemática, esto no es una estrategia coherente de inversión, porque la esperanza matemática es negativa, tenemos esperanza matemática negativa. Lo que significa que si hacemos este juego un número muy elevado de veces, de media por cada partida perderemos 2,4. Si hemos jugado 100.000 veces, pues de media por cada partida perderemos, o sea, habremos perdido 240.000 euros. Es decir, un desastre que nos llevaría totalmente a la ruina. Vamos a ver otro segundo juego, que sería el juego, por ejemplo, del casino, de la ruleta. El juego de rojo o negro. Entonces tenemos que, vamos a ver, imaginaros que vamos a hacer el juego de que apostamos por el rojo en un casino. Vamos a poner las probabilidades de que salga rojo en un casino sería de 18, hay 18 rojos entre 37. En el casino, como sabéis, hay 18 rojos, 18 negros, 36 y un verde, que si gana el verde, el casino es el que se lleva el dinero que hemos apostado. Si gana el negro, perdemos nuestra apuesta. Si gana el rojo, ganamos nuestra apuesta, doblamos nuestra apuesta. Por lo tanto, vamos a poner que hemos jugado, porque vamos a jugar 10 euros. Vamos a poner en los decimales algún decimal más para que veáis, porque aquí no son números exactos. Tenemos que el rojo va a salir el 48,65% de las veces, y vamos a ganar 10 euros si apostamos 10 euros, y el negro o el verde, que son lo que nos hace perder, va a salir exactamente 19 veces de cada 37. Si 18 de cada 37 van a salir negras y 1 de cada 37 va a salir el verde. Entonces 19 de cada 37 va a salir negro o verde. Por lo tanto, vamos a ponerlo en igual a 19 dividido entre 37. No sé por qué no nos sale aquí. Así que lo hemos hecho. Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Bueno, vamos a ponerlo aquí, algo hemos movido ahí arriba. No pasa nada. Entonces, como podéis ver, un 51,35% de las veces perdemos 10 euros, un 48,65% de las veces ganamos 10 euros. Esto parece que es poco y bueno, pues oye, pues podemos tener suerte y parece que es poca de la diferencia, pero vamos a ver cuál sería la esperanza matemática de este juego. Y la esperanza matemática de este juego, obviamente ya a la vista vemos que es negativa, vamos a ver cuánto negativa sería. Sería, si ganamos, si tenemos la suerte de que salga rojo, conseguimos un 48,65% por lo que ganaríamos, que son 10 euros. Si sale negro o verde, va a salir el 51,35% de los casos restantes, y en ese caso vamos a perder 10 euros. Por lo tanto, nos sale que nuestra esperanza matemática de este juego es menos... No puede ser menos 24. Lo estamos haciendo mal. C3 por D3. He puesto por y es más. Sería de menos 0,27. Es decir,
Menos 0,27 quiere decir que de media, cuando juguemos este juego un número muy elevado de ocasiones, de media por cada juego, por cada vez que apostamos a la ruleta, perdemos 0,27 euros. Cuando hayamos jugado 10.000 veces, cuando hayamos jugado 10.000 veces a la ruleta, habremos perdido nos habremos dejado en el casino 2.700 euros de media, más o menos arriba abajo. Esto puede ser un poquito más, a lo mejor nos dejamos 3.000, depende de la balanza, un poquito menos, 2.400, pero más o menos lo mejor es que perdamos unas 2.400 a 2.300 euros. Esto luego, como digo, lo veremos con sendas. Por lo tanto, es un juego muy, muy negativo. Otra cosa sería si el casino, por ejemplo, sustituyese y no tuviese verde, pues en este caso tendríamos un juego como tirar una moneda cara o cruz, si sale cara gano 10 euros y si sale cruz pierdo 10 euros. Es decir, aquí tendríamos 18 entre 36, un 50%, y aquí tendríamos 18 entre 36, que es un 50%. La esperanza matemática de este juego es cero, porque a largo plazo, pues algunas veces vamos a ganar, otras veces vamos a perder. A corto plazo, pues podemos tener rachas negativas o positivas, pero a largo plazo vamos a ganar 0 euros. Un poquito más, un poquito menos. ¿Qué sucede? Que, como veis, tanto el juego de la ruleta normal, el juego de la ruleta normal tiene esperanza matemática negativa, por lo tanto, no es una estrategia coherente de inversión, por lo tanto, se acabó ya, los que vayáis al casino a jugar a la ruleta, no lo hagáis nunca, porque no es una estrategia que nunca vais a poder tener una estrategia óptima. Y si el casino no tuviese verde, aún así tampoco compensaría al casino, que no tendríamos una estrategia coherente de inversión, ni tendríamos un juego en el que podamos tener una ventaja o un patrón con esperanza matemática positiva. El último juego que vamos a ver va a ser el juego del póker, concretamente la modalidad No Limit Hold'em. Vamos a ver un ejemplo con algunas de las manos de este juego que aquí en España, pues en los últimos años, meses sobre todo, se está poniendo muy de moda. Y bueno, hay diferentes programas de televisión en el que están haciendo hincapié, diferentes casas que están apostando por España, y hay torneos, ya incluso con famosos que juegan, personalidades del deporte que juegan, que se han hecho programas, en Antena 3 mismo, también en 4 hay un programa de póker. Y bueno, este juego en Estados Unidos realmente y en otras ciudades, en otros puntos de Europa, pues tiene muchísimos seguidores, muchísima gente que juega. En Estados Unidos incluso se emiten los campeonatos de póker del país en horario de máxima audiencia, las cadenas deportivas, y tiene muchísimos seguidores, incluso los jugadores más célebres pues son como personajes famosos como pueden ser de otro deporte. Entonces, a este juego realmente vamos a ver unas manos para que veáis que aquí, a diferencia de las apuestas, por ejemplo en el casino, sí que se puede encontrar estrategias con esperanza matemática positiva, es decir, estrategias coherentes, en este caso sea de inversión, sino de juego. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a irnos a ver el ejemplo de una mano. Aquellos que estén familiarizados con el juego, pues lo vamos a hacer muy sencillito. Es un juego en el que se reparten 2 cartas de manos y 2 cartas en la mano al principio y luego se ponen 5 comunitarias. Vamos a poner un ejemplo que no hay juego después de las primeras 3 cartas, sino que simplemente nosotros tenemos en mano, imaginaros JJ, y nuestro adversario tiene en mano, esto es un simulador de probabilidades, tiene As-K del mismo color. Pues aquí tenemos, se está generando, la probabilidad que tenemos nosotros de ganar esta mano es del 53,68%. La probabilidad que tiene nuestro adversario del 45,94% y la probabilidad de empatar del 0,38%. Vamos a ver que imaginaos que no tenemos esta probabilidad, imaginaos que prescindimos de la probabilidad de empate. Tenemos ¿cuál es la esperanza matemática positiva de este juego? De enfrentarnos preflop, que se dice, contra otra persona, nosotros con JJ y la otra persona con As-K. Pues la probabilidad sería nosotros de ganar, vamos a ver, JJ, As-K, nuestra probabilidad sería del 53,68%. Imaginaos que nos jugamos 10 euros preflop contra una persona con estas cartas y el otro tiene As-K. La probabilidad de la otra persona, vamos a ver cuánto era, sería de exactamente el 45,94%. Nuestro rival, imaginaos que nos jugamos 10 euros, tenemos una esperanza matemática, que lo veis, positiva de 0,774. 0,774 es una esperanza positiva, es una buena estrategia, es óptimo para nosotros jugar con JJ contra As-K. A largo plazo, si jugamos 10.000 manos, porque ver realmente 10.000 partidos Real Madrid-Almería era muy complicado, necesitábamos muchísimas vidas. Jugar 10 manos JJ contra As-K pues se puede hacer
unas semanas. Bueno, eso sí, todo el día tirando cartas. Pero bueno, si jugásemos 10.000 manos, o en el hipotético caso que jugásemos 10.000 manos, nosotros tendríamos un beneficio de 7.740 euros contra la persona que ha jugado contra Ska. Aquí tenemos otro ejemplo de tener esperanza matemática positiva. Fijaros cómo aquí tenemos un simulador de póker importante en el que vamos a simular esta mano para que veáis diferentes simulaciones. Vamos a hacerlo. Este es un programa que te tira las manos. Como nosotros, obviamente, estar con 10.000 manos es un rollo, pero un ordenador te lo hace en cuestión de un segundo. Entonces vamos a intentar tirar esas manos. Si no recuerdo mal, creo que era J de... Bueno, son claps, tréboles, diamantes, diamonds, hearts, corazones, space, picas. Vale, pues vamos a poner que nosotros teníamos corazones y diamantes, y el jugador 2 tenía el as de picas y la K de corazones. Fijaros cómo lo que hemos hecho aquí es una fórmula matemática, ¿dónde estaría la esperanza matemática positiva? ¿Cuánto ganaríamos después de 10.000 partidas? Pues ganaríamos 7.740 euros, la esperanza matemática de 0,77. Y las probabilidades son probabilidades que el simulador este de aquí nos lo daba de forma matemática. Esto se hace a través de un cálculo de probabilidades de las diferentes combinaciones de cartas que se pueden dar. Aquí lo que vamos a hacer es simulaciones de esa partida en tiempo real. Sería como un simulador de Monte Carlo en bolsa. Entonces vamos a ponerlo, le vamos a dar Evaluate y en cuestión de menos de un segundo nos ha jugado 1.712.000 partidas. 1.712.000 partidas. Nosotros de esas 1.732.000 partidas hemos ganado 53,87%, hemos perdido 46,12%. Fijaros que está muy parecido a lo que hemos puesto aquí. O sea, esto es la realidad y después de 1.000.000 de partidas pues tiende más o menos a situar estas probabilidades. Bueno, lo que os quiero decir es que aquí este es un juego en el que sí encontraríamos o sí tenemos estrategias, sí podríamos montar estrategias o formas de jugar coherentes de inversión que nos pudiesen dar dinero a largo plazo. Y similar a este también la bolsa. En la bolsa, de hecho esto va a tratar este curso, va a ser de encontrar estrategias o diseñar estrategias coherentes de inversión, coherentes que tengan esperanza matemática positiva. Intentar localizar en el mercado diferentes patrones, diferentes pautas, lo que no quiere decir que mañana hagamos una operación. Si tenemos un patrón en el que ganamos el 55% de las veces y perdemos el 45% de las veces, podemos tener una mala racha, podemos tener 3 o 4 operaciones consecutivas fallando, o de 15 operaciones estar en números estar en negativo. Pero tenemos una buena estrategia que si la mantenemos a largo plazo, y si no nos descapitalizamos por el camino, es decir, si no perdemos nuestro capital porque apostamos todo nuestro dinero a una operación, cuando tenemos un 45% de perder, pues vamos a tener en el largo plazo beneficios. Y la media por operación va a ser en este caso positiva. Bueno, para acabar con este punto, simplemente ya que he mencionado el tema del póker, simplemente deciros que bueno, tengo, para que os interese, pues si no habéis entendido muy bien el ejemplo, para que os interese también este tema, tengo una página junto con mi hermano y otro amigo que se llama pokerdj.com, en que ponemos vídeos de póker, estrategias, bueno, aparte de lo de la bolsa, pues en los últimos meses me estoy haciendo semiprofesional también de este juego. Entonces tenemos vídeos, tenemos estrategias, como digo, noticias. Bueno, para que os interese, pues aquí lo tenéis. De hecho, hace 2 o 3 semanas ganamos el Campeonato Nacional por equipos, el equipo de póker de Jotas, pues conseguimos la victoria en el imponernos contra otros 21 equipos. Así que bueno, pero bueno, vamos a seguir con la clase, que es el tema que nos ocupaba hoy. A continuación vamos a seguir viendo algunas de las primeras ideas relacionadas con el análisis técnico y nos vamos a basar principalmente para estas ideas en el libro de John J. Murphy llamado Análisis técnico de los mercados financieros, que para muchos es el primer libro que se escribió muy bien estructurado, con una buena lógica, sobre el análisis técnico. Es un libro de un autor americano y que para muchos, como digo, está considerado como la Biblia del análisis técnico, una referencia básica para cualquier persona que está dando los primeros pasos. Luego lo pondremos en lo que es la bibliografía del curso, en el foro del que os hablaré en la próxima clase, pero vamos aparte de que os recomiendo que lo leáis, todos los que estéis siguiendo el curso, vamos a ver algunas de las ideas que desgrana en el libro como filosofía o como introducción al análisis técnico. En primer lugar, vamos a ver cómo el análisis técnico estudia el efecto de los movimientos del mercado, es decir, poco le importa las causas, bien sean macroeconómicas, bien sean fundamentales por resultados de una empresa, poco le importan para su análisis, es decir, no es una variable que coja dentro de su
o que meta dentro de sus ingredientes para realizar sus análisis o sus estrategias. Poco le importa cuál sea la causa, lo importante es el efecto que tenga, es decir, el efecto de los movimientos del mercado que vienen siempre, la variable que los mide son el precio. El precio de un determinado activo, bien sea una acción, bien sea una divisa, es lo que vamos a coger y va a ser nuestra variable clave que vamos a meter en nuestra máquina para que podamos analizarla y que nos dé un output o una estrategia correcta de cómo operar, una optimización de ese precio. Entonces eso es lo que se va a basar un analista técnico siempre, en el precio, y poco le va a importar la causa que nos haya traído que el precio se haya elevado hoy un 5 o un 6%. La causa es lo de menos, lo importante es el efecto. Otra idea importante es que un analista técnico, y esto es un poco en comparación con un analista fundamental, puede seguir de forma sencilla todos los mercados que desee, es decir, hacer un análisis de un mercado. Podemos tardar, si eres un analista técnico experimentado, pues en 1 o 2 minutos puedes hacer un análisis. Si ya tienes un sistema en el que has trabajado previamente, con unas determinadas características, una determinada estrategia de especulación, con unas determinadas reglas específicas, pasarlas sobre un determinado activo, sobre una acción, son 10 segundos. Es simplemente, a través de un programa informático, cliquear en la acción y ya te aparece si hay que estar comprado, si hay que estar vendido o si hay que estar fuera de un determinado valor. Por lo tanto, es una ventaja importante que tienen los analistas técnicos con respecto a los analistas fundamentales, que se dedican quizás se dedican a estudiar los balances de las empresas, a seguir a las compañías, a seguir los resultados, las perspectivas de crecimiento, y como mucho pueden seguir las empresas de un determinado sector. Sería seguir 8, 9, 10 empresas, ya te da un trabajo muy elevado para tomar decisiones basadas en análisis fundamental. El análisis técnico, como digo, se toma o podemos seguir pues un 300, 400, 500 valores sin dedicarle muchas horas, siempre y cuando previamente, obviamente, hemos hecho el esfuerzo de tener un sistema bien trabajado, bien evaluado. Ese esfuerzo previo sí que habría que tenerlo. Luego tenemos una mayor flexibilidad y visión general de los mercados. Es decir, en este sentido, a lo que me refiero es que podemos ser más cambiantes a los entornos debido a cómo se va moviendo el precio, y tenemos una visión completa de los mercados, porque al estar siguiendo, estamos relacionados con el punto anterior, al estar siguiendo muchos mercados a la vez, muchos valores a la vez, pues tenemos una visión un poco más general de cómo está la situación general en Estados Unidos, cómo está la situación en un determinado sector americano, que a la vez nos puede influir, nos puede ayudar a tomar decisiones sobre cómo está la bolsa en España o un determinado sector en nuestro país. Y luego también tenemos, es importante, que los gráficos van a reflejar, que es una de los motivos por los que funciona el análisis técnico, van a reflejar la psicología alcista o bajista del mercado, y al fin y al cabo los mercados lo que interactúan son compras y ventas entre seres humanos. Ahora cada vez más suele haber robots, pero bueno, son robots ideados por seres humanos, que lo que intentan, lo que tienen con los seres humanos, tanto ahora como hace 20 años, como hace 30, como hace 10, como dentro de 15, pues tienen sus miedos y sus euforias. Muchas veces toman sus decisiones de inversión, de comprar o de vender, pues por euforias colectivas o de vender por miedo colectivo, que hace que esas tendencias bajistas rápidas que se crean muchas veces en los mercados. Entonces, esa psicología viene reflejada por el precio, y es lo que el analista técnico intenta medir y evaluar. Cuando hay probabilidades de que haya, por ejemplo, un pánico en el mercado para posicionarnos cortos. Si tenemos una probabilidad, te lo estoy viendo con las probabilidades en el Excel, si tenemos una probabilidad de que haya un pánico del mercado, vamos a poner del 10%, vamos a poner que es del 10% la probabilidad del pánico, y tenemos una probabilidad de que no haya pánico del 90%, si sabemos que nos podemos poner un stop y que si hay pánico vamos a perder, vamos a poner, si hay pánico vamos a ganar, imaginamos que estamos con un futuro del IBEX, que por cada punto que se mueve el IBEX arriba o abajo ganamos 10 euros, vamos a poner que si hay pánico vamos a ganar 5.000 euros, y si no hay, pues vamos a tener un stop ahí bien claro que nos va a hacer perder, vamos a poner 30 euros. Vamos a poner un ejemplo, un mercado el que sea. Pues oye, esto es una barbaridad, perdón, vamos a poner 300 euros, quería poner. Pues muchas veces no va a haber pánico y vamos a ir perdiendo 300 euros, 300 euros, 300 euros 90 de las veces. Eso sí, el día que haya pánico en el mercado, se han dado unas condiciones en las cuales estas son las probabilidades de que se produzca pánico y estas que no, pues nos vamos a llevar 5.000 euros. Probablemente tendremos rachas, o hay mucha varianza en esta estrategia, porque vamos a perder muchas veces 300 euros, 300 euros, 300 euros, 300 euros, pero la esperanza matemática positiva que tenemos es positiva de 230 euros. Cuando tengamos previamente establecido que puede haber pánico y le hayamos hecho una operación en este contexto en 10.000 ocasiones, habremos ganado al final de media, o sea, más o menos unos 2.300.000 euros, que es una barbaridad.
Entonces aquí tenemos una estrategia especulativa, por ejemplo, imagínate que sabemos un patrón por, qué sé, por noticias en el telediario o cualquier cosa de que puede desencadenarse un pánico, o por cómo está el precio del mercado, cómo se ha movido en los últimos días, que ha bajado mucho, que puede haber un pánico muy, muy elevado. Pues si tenemos un 10% y podemos ganar, si se produce el pánico, 5.000 euros, o si no se produce, pero solo perder 300, pues tenemos una estrategia de especulación muy buena, que a largo plazo nos va a dar dinero. Bueno, luego los precios se mueven por tendencias, lo veremos al final del apartado 7 de este primer tema, que ya no voy a hacer más hincapié de momento porque para mí, como ya he dicho, es totalmente fundamental y bueno, veremos muchos ejemplos sobre este asunto. Vamos a ver las dimensiones del análisis técnico. Una ventaja que tiene es que el análisis técnico se aplica a la cotización tanto de acciones, no solo de acciones del mercado español, sino de acciones del mercado español, acciones del mercado, cualquier acción del mercado europeo, cualquier acción del mercado americano, futuros de cualquier índice o de acción, materias primas, como puede ser el oro, como puede ser el petróleo, y luego también sobre futuros de tipo de interés o sobre divisas, incluso la moneda euro-dólar. Todas ellas se mueven o el análisis técnico se puede aplicar a todo este tipo de cotizaciones. Eso sí, luego tenemos que ir viendo porque sí que existe, si vamos a tener una estrategia de especulación tendencial, que es como las que yo utilizo, pues lo óptimo sería aplicarla a aquellos activos que tengan un comportamiento o que hayan tenido en el pasado un comportamiento más tendencial. Pues luego dentro de cada grupo hay acciones que, por ejemplo, dentro de las acciones hay acciones que son más tendenciales que otras. Por ejemplo, las acciones de poca capitalización, lo que se llaman los chicharros, las acciones que no hay mucho volumen, que son poco famosas y no se negocian mucho durante el día, pues suelen ser acciones más volátiles que acciones como Telefónica o Santander, que se negocian mucho. Y luego también hay sectores, como puede ser el sector bancos, como puede ser el sector de construcción, que están que están muy condicionadas por el ciclo económico en el que nos estamos encontrando, que suelen ser más tendenciales que aquellas acciones, por ejemplo, del sector energía, acciones de pues, las petroleras, que no están sus beneficios no dependen, de estas compañías no dependen tanto del ciclo económico en el que nos encontramos y por lo tanto el precio en el mercado tampoco fluctúa con unas tendencias tan elevadas como puede ser, por ejemplo, el sector construcción o inmobiliarias, como pueden ser Sacyr Vallehermoso, FCC, ACS, etcétera, etcétera. Luego también es importante destacar que el análisis técnico utiliza diferentes dimensiones temporales, es decir, el analista técnico emplea los gráficos, emplea los análisis y puede estar operando en operaciones o en gráficos, ya lo veremos en la próxima clase ya cuando veamos la construcción de los gráficos, semanales, es decir, que tome una decisión de entrar y salir en un determinado activo, por ejemplo, cada 4 o 5 meses, también funciona para un plazo más corto, es decir, por ejemplo, ver el gráfico diario, ver cómo ha evolucionado la bolsa día a día y aplicar a lo mejor operaciones cada 15 o 20 días, abrir o cerrar más o menos con un horizonte temporal de estar abierto 15-20 días. Y también funciona para el intradía, es decir, para estar operando en gráficos, por ejemplo, de 5 o 10 minutos y tomar decisiones de inversión de cómo se está moviendo la bolsa en 5, en 10, 15 minutos. Esto lo veremos detenidamente cuando empecemos a ver los gráficos. Veremos diferentes ejemplos, tanto en gráficos diarios, semanales, como en 5 minutos. Iremos viendo los zooms que existen. El análisis técnico utiliza un conjunto de herramientas para realizar su análisis. En esto se parece a cualquier otra disciplina que tiene sus herramientas, que en este caso pues, son una serie de indicadores que pues, podemos utilizar para realizar nuestras estrategias o para evaluarlas. Esto simplemente, bueno, es una pequeña apreciación entre, a mi juicio, estadísticos o cuantitativos versus chartistas, porque entre los que siguen análisis técnico hay dos tipos de analistas. Unos que se basan más en simplemente ver la evolución del precio y que con eso ya les vale simplemente ver cómo evoluciona el precio de arriba a abajo con diferentes figuras y diferentes puntos de soporte de resistencia, ya pueden comprar o vender. Y luego están los analistas técnicos cuantitativos que bueno, en este caso estamos viendo primero los chartistas, en el que pongo que el estudio de la evolución de los gráficos es su herramienta principal y todo lo demás es secundario, un poco por los dibujos que lo va dejando el precio y suelen operar de forma discrecional, no suelen tener un sistema detrás porque se basan un poco en una figura que es muy difícil de programar, programar para luego poder evaluarla. Por ejemplo, hombro, cabeza, hombros, bueno, luego lo veremos, es una figura que es subjetiva desde el punto de vista de la persona que lo ve y es muy difícil luego programarla. Sin embargo, el analista técnico cuantitativo va a desarrollar ideas de trading en base a indicadores estadísticos que son objetivos y que luego lo que intenta es programarlos
y optimizarlos en series históricas con el objetivo de operar de manera automática. Es decir, cogemos una determinada idea, la evalúa. Yo soy más partidario de este tipo de segundo, me siento más identificado con ellos, es mi forma de trabajar. Es decir, coger un determinado patrón, lo intentamos probar en el mercado que hubiese pasado si una determinada estrategia basada en un determinado patrón la hubiésemos estado utilizando en los últimos 10 años, pues ver cuántas operaciones hubiésemos realizado, cuántas operaciones positivas, cuántas negativas, cuál sería el beneficio medio por operación, y etcétera, etcétera, una serie de variables o de estadísticos que nos indicarían si el sistema es bueno o malo, si se puede mejorar, o incluso podríamos comparar un sistema con otro con el objetivo de luego emplear para nosotros el que sea mejor, el que sea óptimo para nosotros. Entonces, un analista técnico cuantitativo utiliza más los indicadores, la programación, y utiliza más que un chartista que se basa principalmente simplemente en el dibujo que nos deja el precio. Cada uno de vosotros pues irá situando según vaya viendo este curso, pues en uno u otro de los lados. Veremos varios ejemplos y la forma de trabajar de tanto los analistas técnicos chartistas como los cuantitativos. Vamos a ver algunas críticas al análisis técnico. Quizás alguna de ellas esto lo tenemos como filosofía. A lo largo del curso vamos a hacer obviamente mucho hincapié y muchas menciones a este tipo de críticas. Vamos a intentar en algunos casos desarticularlas y en otros pues decir lo que tiene o no tiene razón. Una es la profecía del autocumplimiento, que ni más ni menos lo que dice es que el análisis técnico funciona en muchas ocasiones las cosas porque mucha gente está viendo la misma cosa y está operando de una determinada manera. Si hay mucha gente en el mercado que está viendo, imaginaros que un valor en el precio de 20 euros, siempre y cuando cae a 20 siempre sube, pues ahí se va formando, se puede o hay posibilidad de que ahí se forme un soporte en los 20 euros, por lo que sea. Al principio puede ser de manera aleatoria que gente pues a 20 euros quiere comprar una determinada acción. Estaba en 22 y cuando baja a 20 pues todo el mundo compra, sube. Esto lo veremos mejor en la próxima clase cuando veamos cómo funciona el mercado. Sube y mucha gente a la vez en 20 euros pues ve que parece que ahí el valor sube, otra vez se ha subido. Pues esto hace que mucha gente a la vez, por eso se llama la profecía de autocumplimiento, pues dice que en 20 es un buen lugar para comprar una determinada acción, por ejemplo las acciones del Santander, imaginamos que llegan a 20 euros. Pues ¿qué sucede? Que como todo el mundo está pensando, tiene en su cabeza que en 20 euros va a subir, pues todo el mundo pone órdenes de compra a 20 euros. ¿Qué sucede? Que cuando el precio vuelve a caer a los 20 euros, como hay mucha gente que ha puesto órdenes de compra a 20 euros, pues el precio vuelve a subir, de ahí no puede bajar, porque hay mucho dinero en ese punto, y vuelve a hacer un rebote y vuelve a subir hasta los 21. Bueno, pues sí, realmente esto, ahora lo veremos, puede ser una crítica, pero lo importante aquí, para los que estamos en bolsa, en los que estamos especulando, es ganar dinero, independientemente, o sea, no nos importa, es un juego en el que el objetivo es ganar el máximo dinero posible, maximizar los beneficios que tengamos con un nivel de riesgo que sea reducido. Entonces, si nosotros podemos ganar dinero de una manera, pues simplemente de que el análisis técnico funcione porque se autocumpla o por lógica intrínseca, pues lo importante es que funcione. Esto es una de las contracríticas que se hace a esta profecía, ¿no? Es decir, que muchas veces no es porque una determinada figura o un determinado estadístico tenga una lógica interna, sino que porque mucha gente lo sigue, lo está siguiendo y actúa de manera acorde a lo que le dice el indicador, hace que esté funcionando. Pero lo importante es que funcione y que podamos encontrar esas pautas, bien sean por una lógica interna de un indicador o una figura, o porque todo el mundo esté siguiendo un indicador o una figura. Eso no nos importa, lo importante es que podamos ganar dinero y podamos elaborar una estrategia coherente de inversión. Muchas personas también, algunos estudios que se han hecho han hablado que los precios se mueven de manera aleatoria, por lo tanto es imposible encontrar un patrón, una pauta en la cual podamos tener beneficios medios a largo plazo. Yo discrepo totalmente, es decir, pues se puede hacer estudios que demuestren, de hecho los hay publicados, que demuestran que el mercado no se mueve de forma aleatoria, no es una aleatoriedad, como se podría mover cualquier proceso aleatorio simple, sino que existen componentes tendenciales que se pueden apreciar en prácticamente la mayoría de los valores. Luego mucha gente también dice que la interpretación del análisis técnico es subjetiva, y quizás aquí está en gran parte de esta separación que hemos hecho previamente, quizás el análisis técnico chartista sí que sea subjetivo, porque simplemente estás viendo el precio cómo se va comportando y ves una determinada figura que a lo mejor un analista lo está viendo y otro no lo está viendo, o un soporte en un sitio para un analista no es soporte porque no cumple unas determinadas condiciones y para otro sí que es un soporte importante. Para el analista técnico cuantitativo, o sea, el análisis técnico cuantitativo sí que escapa un poco de esta subjetividad porque lo que intenta es dar objetividad a su análisis, es decir, con la programación, con las estadísticas, con la probabilidad y
viendo un determinado patrón que hubiese pasado en series históricas pasadas, pues al final estamos dando un rigor y estamos dando una objetividad a nuestro análisis. Por lo tanto, esta crítica sí que podría servir quizás para los analistas técnicos chartistas, pero no para los analistas técnicos cuantitativos. Y bueno, para terminar esta primera clase, simplemente me gustaría que leyeseis, aquí tenemos algunas de las ideas principales del artículo, un artículo que se titula La utilidad del análisis técnico, que escribí, que bueno, tenéis en la página web, en clasedebbolsa.com, en nuestra web, concretamente en los artículos favoritos. El segundo, este también es interesante, el de cómo se crea una burbuja especulativa, ejemplo práctico. Esto quizás esperar para leerlo a la segunda clase, como cuando veamos cómo funciona un mercado, quizás como artículo recomendable podemos ver este. Para hoy podéis ver la utilidad del análisis técnico, que es un artículo que escribí ya hace 3 años, casi, cómo pasa el tiempo. El 5 de julio de 2007, y aquí, bueno, pues viene una idea de cuál es la utilidad del análisis técnico y un poquito resumen de lo que hemos estado viendo, pero puesto con mis propias palabras, con mis propias ideas y con algunos ejemplos. Por ejemplo, comparábamos un poco con las aseguradoras, entre análisis técnico y las aseguradoras, cómo es el modelo de negocio de las aseguradoras, y es un poco lo que hemos estado viendo también con las apuestas cuando estuvimos viendo en la primera parte de la clase. Simplemente en el artículo, un poco como resumen, hablamos de cómo las pautas de los gráficos funcionan porque la evolución de los precios, lo hablamos de si están reflejados el comportamiento y los sentimientos de los seres humanos, y lo que quiere cualquier inversor es que el análisis técnico funcione independientemente de lo que acabamos de decir. Es un poco, como digo, resumen de esta tercera parte de la clase, independientemente de lo que lo haga, porque se encuentre científicamente probado, porque se autocumpla. Es decir, lo importante es que funcione y que podamos encontrar esos patrones, que existan esos patrones, que nos podamos aprovechar de ellos para obtener los beneficios que es lo que buscamos cuando operamos en bolsa. Y bueno, luego simplemente para terminar hago un poco de que aprender la regla más simple del análisis técnico es muy sencillo, lo vais a ver a lo largo de este curso, todos los que terminéis el curso vais a conocer cuáles son estas reglas, cuáles son las reglas del análisis técnico, no vais a tener ningún problema. De hecho, en ediciones anteriores, muchos alumnos que han pasado por nuestra escuela luego no suelen tener las ideas claras. Luego otra cosa es cómo aplicarlas y cómo ser buen analista sabiéndolas. O sea, y hay un paso grande y también es un paso muchas veces de trabajo personal de cada uno, de probar unas pautas, de probar otras, de ver cuál funciona mejor, cuál peor, cuál se adapta mejor a su forma de invertir, si es mejor operar en gráfico intradiario, sin gráfico diario. O sea, es un trabajo que es un poco personal y que es un poco más duro, que muchas veces incluso tienes que saber programar o tener a alguien que te programa unas diferentes pautas, pero tener una idea global de lo que es el análisis técnico no es complicado. Es decir, lo vais a ver en el curso, vamos a utilizar un vocabulario sencillo e incluso personas, alumnos que he tenido o alumnos y alumnas que he tenido que han llegado al curso sin conocer, tener ideas de económicas, sin haber estudiado incluso en la universidad ninguna carrera, sin tener conceptos ni estadísticos ni de económicas, y han salido del curso sabiendo las cosas básicas del análisis técnico y tenerlas totalmente claras. No es un concepto difícil. Yo creo que incluso ahora mismo una persona de 13, 14 años estaría totalmente capacitado para poder seguir el curso y entender las cosas básicas que vayamos explicando a lo largo de las próximas clases. Así que nada más. Simplemente pues os doy las gracias por haber atendido esta primera clase y nos veremos en la segunda clase la próxima semana. Muchísimas gracias.